quiere que usted tenga en el día de hoy una fe de quilates. Más de 4 décadas dedicadas a la evangelización del mundo. Yo le estoy diciendo estas palabras para que usted fundamente su fe en realidades, en estas realidades eternas. Su contribución a la literatura cristiana hace evidente su compromiso con el Señor de hacer discípulos y formar ministros. La oferta del Señor a nuestras vidas es que nuestra fe crezca, que nuestra fe sea fortalecida. Escuchemos al doctor Díaz Pavón en Para que el mundo crea. Reciban la paz del Señor con mi saludo todos ustedes, los que están al alcance de mi voz en esta hora. Literalmente hoy tengo que decir bendiciones mundo, porque hay mucha gente escuchándonos en tantas partes del mundo, en tantos lugares en el día de hoy. La gracia del Señor sea sobre su vida y preste mucha atención al programa del día de hoy, porque me parece que el Señor tiene algunas cosas interesantes que decirnos a cada uno de nosotros. En el programa de ayer comencé a hablar sobre la iglesia en tu casa y traté de hablar de ese tema saliéndome un poquito de la perspectiva de una célula, de un grupo familiar, aunque debo decir enfáticamente que incluye todo eso, pero de alguna manera ver a nuestra familia, nuestros hijos, cónyuge, familiares cercanos, como parte de esa iglesia que opera dentro de nuestra casa. Cómo ver nuestro hogar como un santuario, un lugar dedicado a la adoración al Señor, a glorificar a Dios. Permítanme leer un pasaje que utilizamos ayer, Romanos capítulo 16, versículo 3 al 5. Saludad a Priscila y a Aquila, mis colaboradores en Cristo Jesús, que expusieron su vida por mí, a los cuales no solo yo doy gracias, sino también todas las iglesias de los gentiles. Saludad también a la iglesia de su casa. Saludad a Epeneto, amado mío, que es el primer fruto de Acaya para Cristo. Se dio cuenta de la expresión saludad también a la iglesia de su casa. Claro, particularmente porque parte de la iglesia en Roma se congregaban en la casa de este matrimonio, de esta pareja, que era colaborador, que trabajaba en el ministerio con el apóstol Pablo. Ellos se llamaban, ella Priscila y él Aquila. Gente preciosa, gente que se destacó entre los hermanos. Así es que sí, en Cuba lo llaman casa culto. En otros lugares los llaman puntos blancos, campos blancos, puntos de predicación. En México hay algunas organizaciones que a esos pequeños grupos en las casas los llaman misiones. Y así, en cada lugar y cada denominación o cada organización cristiana tiene formas diversas de llamarlo y formas diversas de operar. No es eso lo que quiero tratar en el día de hoy, de lo que quiero hablar, lo que quiero enfatizar, es que hasta cierto punto o en cierta medida, todos tendríamos que hablar de la iglesia que está en nuestra casa. Y tal vez no en el sentido formal, no en el sentido de ser una casa culto o un lugar donde los domingos se ubique un podio y se tenga un culto, o donde se tenga una célula formal, a veces lo llaman grupos de vida, etcétera. Pero la iglesia, en el sentido de que usted es iglesia del Señor, y doquiera se reúnan 2 o 3 en mi nombre, allí estoy yo, allí está el Señor, allí está presente el Espíritu Santo de Dios.
hacemos bien con tener eso en nuestra óptica, en nuestros ojos, en la perspectiva, a fin de mirar a la familia como un grupo que debe glorificar al Señor en todo momento. Una persona, un colaborador como estos, colaboradores de Pablo en Cristo, en el Señor, ha de ser una persona esforzada, ha de ser una persona dedicada. Cuando pensamos en cristianismo y cuando pensamos en servir al Señor, no solo piense en los beneficios que se reciben, eso es muy bueno, hay que disfrutar los beneficios que Dios nos da, pero también los sacrificios que exige y que demanda de nosotros para hacer a través de nosotros las cosas que Él quiere. El hecho de abrir su casa para que allí funcione una comunidad de creyentes, el hecho de abrir sus puertas para que la iglesia del Señor tenga un lugar, un oasis, un ambiente agradable. Abrir las puertas y permitir que la iglesia del Señor tenga acceso. Hay gente muy privada, hay gente que vive a puerta cerrada, pero hay otras que tienen dulce para que la gente llegue. Y hay un beneficio tremendo cuando los hijos de Dios se acercan a la casa. Eso de reunirse en el nombre del Señor es significativo porque dice allí que el Señor se hace presente. Y esa presencia de la que está hablando allí trasciende a la presencia universal del Señor. Dios está presente en todas partes. Pero la Biblia habla de que el Espíritu Santo llega, de que el Señor se manifiesta, de que Dios se hace presente, o de que allí se contaba con la presencia del Señor. Moisés habla con Dios y le dice, solo no voy, solo voy si tú vas conmigo. Implica mucho más que esa presencia universal. Dios está en todas partes. Esto implica que Él controla, esto implica que Él domina, esto implica que su autoridad se manifiesta. Así es que cuando invitamos la iglesia a nuestra casa, estamos invitando esa presencia y estamos invitando esa autoridad del Señor en nuestro hogar, en nuestra casa, en nuestra familia. Tengo que abundar en eso. Al regreso de esta pausa, ya es tiempo de que alabemos, de que demos gloria al Señor, y les hago recordar que nuestro número telefónico es el 305-228-9697. Puede ir usted llamando desde ya y compartiendo sus peticiones. 305-228-9697. Alabemos. De regreso con ustedes en Para que el Mundo Crea. Hoy mirando un poquito ese concepto de la iglesia en tu casa. Yo mencioné en el programa de ayer que a la iglesia le tomó más de 200 años tener la primera capilla, el primer templo, el primer edificio dedicado a la adoración. 200 años, son varias generaciones. La iglesia reuniéndose en las casas, nació en la calle, en Pentecostés, pero se edificó en los hogares, en las casas. Este concepto de las pequeñas sociedades, los grupos familiares, las células, reuniones de hogar, es saludable que la iglesia en los últimos años haya estado intentando recobrar algo de eso. Y en los lugares como en la China, donde se han visto forzados, dadas las circunstancias, a recurrir a esa alternativa, a esa opción de culto en los hogares, la multiplicación de líderes
la multiplicación de ministros, la multiplicación de servidores y la bendición en los hogares ha hecho bien a la iglesia. Ha hecho bien al crecimiento y al desarrollo. Abrir su casa a una reunión de esta naturaleza es saludable. La iglesia que está en tu casa provoca un ambiente, una atmósfera apropiada para la edificación. El pequeño grupo que se relaciona, que conversa, que puede preguntar, que puede exponer su petición particular. Y eso sin negar en lo más mínimo la importancia de la congregación multitudinaria. Yo no estoy de ninguna manera diciendo que la reunión hogareña va a sustituir aquella reunión multitudinaria. Ambas cosas están claramente vividas, experimentadas en las Escrituras. Jesucristo lo hizo. Jesucristo tuvo reuniones multitudinarias, Jesucristo tuvo reuniones de hogar, Jesucristo tuvo los grupos pequeñitos, los núcleos con los cuales Él trabajó de forma directa y particular. La iglesia primitiva en general, luego a través de los apóstoles, incluyendo a Bernabé, a Pablo, a Apolos y otros tantos, Timoteo, Tito, es evidente que se movían por las casas, enseñando, partiendo el pan, comiendo la cena del Señor, esa práctica maravillosa y preciosa que fue tan importante en la iglesia primitiva y debe serlo igualmente para nosotros en el día de hoy. Así es que ambas cosas están vividas, ¿sí?, experimentadas y recomendadas en las Escrituras. Hoy estoy hablando de llevar esa bendición a nuestro hogar, cuando puedo hacerlo de forma oficial y cuando no es oficial, pero sé que porque mi familia es cristiana, traigo esa bendición a la casa. Un ambiente apropiado para la edificación, un ambiente apropiado para el crecimiento y bendecir unos a otros. Permitir que los dones en mí se activen para la edificación de los otros hermanos y hacerlo recíprocamente, ¿sí?, de aquí para allá y de allá para acá. El desarrollo del creyente en la iglesia primitiva no fue producto de un instituto bíblico, que son muy buenos y muy útiles. No fue producto de un seminario teológico, que los recomiendo y me parecen maravillosos. Pero fue producto de la doctrina fresca de los apóstoles y de esa manifestación del Espíritu Santo extraordinaria. La iglesia dependió de la acción del Espíritu Santo. Claro, dada la persecución y dadas las circunstancias hostiles y difíciles, ¿qué otra opción tenían sino recurrir al Espíritu Santo? Ojalá y no nos tome a nosotros una persecución y un tiempo difícil recurrir y depender, crear esa dependencia del Espíritu Santo de Dios. Sería bueno que en lugar de tener que aprender por la fuerza o por las malas, como dicen algunos, debemos aprender de las Escrituras. Si aprendemos de las Escrituras, entonces Dios no nos tiene que dar una lección de otra manera. Y si lo hacemos espontáneamente, entonces el Señor no nos tiene que forzar a través de circunstancias ásperas e incómodas. La iglesia aprendió a depender del Espíritu Santo, a invocar esa manifestación y esa presencia del Espíritu Santo, a aprender y a poner en práctica la doctrina apostólica, la enseñanza que se recibía, que venía directamente de aquellos discípulos que habían caminado con Jesús. Y la conversión de gente fue espontánea y fue cotidiana.
Las conversiones no eran cosa excepcional para la iglesia primitiva. La iglesia se desarrolló en ese ambiente donde cotidianamente entrábamos en contacto con inconversos, con gente no convertida, y los traíamos, los evangelizábamos, los ganábamos para el Señor. La iglesia vivió así. No hay ninguna razón para no vivir así en el día de hoy. Así es que no se dependía totalmente de los programas bien articulados para la evangelización, sino que la iglesia de manera cotidiana evangelizaba, ganaba vidas para Cristo y exponía su vida y su lozanía espiritual ante la demás gente, ante los otros. Es muy fácil predicar a la distancia, utilizar la radio, utilizar el internet, utilizar la televisión, y ya sabe usted perfectamente que no estoy criticando nada de eso porque son medios que yo utilizo continuamente. Escribo, hago radio, hago televisión, utilizo el internet, utilizo todo lo que está disponible y todo lo que la tecnología pueda seguir desarrollando, lo utilizaré para la proclamación del Evangelio. Pero nada sustituye a una iglesia vital, a una iglesia dinámica, a una iglesia fresca, a una iglesia con un mensaje y una vida y una actitud refrescante, que cuando la familia y los amigos se relacionan, los compañeros de trabajo y de estudio ven en esos creyentes una actitud diferente, hablan distinto, en lugar de quejarse, dan gracias al Señor, en lugar de maldecir, bendicen, ¿sí? Adoran. Aleluya. Tienen en la boca el idioma de las acciones de gracias y de las alabanzas al Señor. En esa atmósfera, la iglesia no puede ser detenida. En esa atmósfera, en ese ambiente, la iglesia es imparable, es poderosa en Dios. La descripción escritural de la iglesia del Señor no es de un cuerpo, de un grupito tímido, incómodo, pusilánime, nervioso. Todo lo contrario. Es un cuerpo poderoso, ¿sí?, con autoridad, que avanza con firmeza. El ser humano nació para vivir en comunidad, no solo. No es bueno que el hombre esté solo. Dios nos llamó a servirle en conjunto. Somos iglesia, somos grupo, y debemos funcionar como grupo. Debemos unir fuerzas. Pablo tenía colaboradores y los necesitaba y los utilizaba. Todos los ministros, todos los predicadores necesitamos colaboradores. Solo no lo podemos hacer, solo no lo podemos desarrollar. Es tiempo de alabar nuevamente. Así es que les hago memoria de nuestro número telefónico para que sigan llamando. El número es el 305-228-9697. Si usted no ha llamado todavía, llame. Comparta su petición. Mi privilegio será orar por usted y por sus necesidades. 305-228-9697. Vamos a la pausa, adoramos y regresamos. Para que el mundo crea. Ese es siempre el tema de nuestro programa. Para que el mundo crea. Hablando sobre la iglesia en su casa, debo añadir que desarrollar ese concepto, desarrollar la idea de que en casa vive, en casa habita, no solo se reúne de vez en cuando, pero vive la iglesia del Señor, porque yo soy iglesia, porque mi familia es iglesia, tal vez sea la mejor manera de convertirnos en colaboradores, la forma más eficaz, eficiente
de ser colaborador en Cristo Jesús es poner nuestros recursos a trabajar para el Señor, nuestra casa a la disposición de Dios, nuestro talento a la disposición del Señor, nuestras habilidades a la disposición del Señor. Y cuando hago eso, cuando desarrollo eso, gente, estoy colaborando con el reino, y estoy colaborando con el ministerio y con el pastor y con el liderazgo de la iglesia, con aquellos que sirven, tal vez con los que están de tiempo completo, envueltos, involucrados. De alguna forma, esto de poner nuestra casa nos convierte en colaboradores idóneos, útiles en las manos del Señor. Y hay beneficios, porque la iglesia es protegida por el Señor. La presencia del Señor está comprometida con ese grupo. La unción, la gracia de Dios fluye en ese lugar. Así es que, si usted está buscando una manera de servir a Dios, si usted está buscando una forma de cómo servir al Señor, considere abrir las puertas de su casa y permitir que la iglesia se reúna allí, que la iglesia participe en esa experiencia con usted. Dentro de nuestro ministerio estamos haciendo trabajo en ese respecto, capacitando gente, adiestrando gente para esa tarea. Y eso no solo en el contexto de nuestra iglesia local, pero en el contexto de muchas iglesias a las cuales estamos ayudando en este respecto. Debo comentar algo más en torno a este tema. Y ese algo más que quiero comentar es que claramente Pablo llama a esta pareja mis colaboradores. No dijo colaboradores del Señor, aunque dijo mis colaboradores en Cristo, pero particularmente orientados hacia Pablo, en el trabajo con Pablo. Esta era gente crecida, esta era gente madura, esta era gente que había desarrollado dones. Esta es la gente que tomaron aquel joven predicador llamado Apolos, lo admiraron mientras él predicaba y ministraba en las sinagogas, y lo llamaron aparte para decirle: hay algunos conceptos, Apolo, que te faltan, hay algunas cosas que queremos aclararte. Fueron Priscila y Aquila los que discipularon a Apolos, y Apolos se convirtió en un excepcional predicador, un ministro extraordinario del cual no solamente en la Biblia, pero fuera de la Biblia se menciona en algunos escritos a ese gran Apolos, a ese gran orador. Fue esta gente, estos colaboradores de Pablo, estos que trabajaron, que fueron educados y formados con el apóstol Pablo. Así es que esto se transmite de uno a otro y del otro al que viene. Y solo Dios sabe de nuestros lomos, de sus lomos, cuántas personas extraordinarias Dios puede levantar. Luego dice el apóstol: y vosotros sois labranza de Dios, o como alguna otra versión traduce, huerto de Dios, labranza de Dios, huerto de Dios, huerto del Señor. Usted es un huerto de Dios, es un huerto del Señor. Convertir nuestra casa en ese huerto de Dios, convertir nuestra familia en ese huerto del Señor, ver la iglesia, el pueblo, como huerto de Dios. ¿Qué provoca en nuestras mentes? Bueno, en primer lugar, comprender que en el huerto hay un obrero, ¿sí? Allí hay un agricultor que trabaja, es nuestro Señor. Ese huerto tiene un vallado, está
bien protegido, protegido de las bestias, protegido de las alimañas, protegido de ataques externos. Además, se trabaja la tierra y se saca lo que no sirve y se aporta lo que falta, ¿sí? Nutrientes, abono, fertilizante, agua, cuidado, la poda, ayudar a las plantas. Cuando somos huerto de Dios, estamos siendo cuidados por el Señor. Pero además de todos esos beneficios, entonces tenemos que pensar que como huerto, como labranza del Señor, tenemos una responsabilidad. ¿Y cuál es la responsabilidad del huerto? ¿Qué da el huerto? El huerto da frutos. La labranza del Señor debe producir fruto. Dios espera que esa plantita que Él cuida, que la abona, que Él riega, que Él poda cuando tiene alguna hojita seca, alguna rama seca, se la corta, surjan nuevas ramas. Él espera que como labranza de Dios demos fruto, que como huerto de Dios produzcamos. Dios espera que usted produzca. Dios espera que yo produzca. Dios quiere cultivar. Dios quiere cosechar. Dios quiere ver crecimiento, fortaleza y fruto. Así es que Él nos está cuidando con el propósito de que seamos productivos. Un creyente no puede ser una persona sentada en una silla que no aporta. No puede ser una persona sentada, amarrada, atada, clavada en una banca y que de allí no se mueve a nada. La experiencia cristiana tiene que ser algo más de llegar a la casa del Señor para gozarme, llegar a la casa del Señor para recibir, llegar a la casa del Señor para que me edifiquen. Debo llegar a la casa del Señor para hacer algo para Dios. Quiero trabajar en medio de ese edificio que se llama iglesia. Y no me refiero a la planta física, me refiero al cuerpo de Cristo, que está constituido por piedras vivas, no por los bloques que están en las paredes, sino por piedras vivas, por usted, por mí, por los otros creyentes. Como parte de esta labranza del Señor, Dios quiere ver frutos. Así es que todos debemos hacer esta evaluación de continuo. ¿Estoy dando fruto? ¿Estoy produciendo? ¿Estoy aportando algo? Y también tengo que preguntarme, ¿lo que estoy aportando es de calidad? ¿Lo que estoy aportando vale la pena? ¿Lo que estoy aportando es de la mejor, de la mayor calidad? ¿O estoy siendo irresponsable con el fruto? ¿Estoy siendo superficial? ¿Estoy trabajando de forma irresponsable y no me importa la calidad? El fruto se mide. Hay árboles, hay plantas que dan buen fruto y otros que no dan tan buen fruto. Así es que no basta con dar fruto. Debemos ser de los que dan buen fruto y debemos ser de los que dan abundante fruto. La Biblia habla de dar abundante fruto y de dar buen fruto. Un árbol malo no puede dar fruto bueno y un árbol bueno no puede dar fruto malo. Tenemos que cotejar que nuestras raíces estén donde deben estar, arraigadas en buena tierra, recibiendo buenos nutrientes, comiendo bien, nutriéndonos en el Señor para dar abundante fruto, para dar fruto de calidad, fruto que realmente traiga beneficio. Claro, hay quien da fruto al 100 por uno. Otros dan al 60 y al 30, quién sabe si hasta menos. Pero nosotros debemos anhelar ser de los que da mucho fruto para el Señor. Hace bien el Hijo de Dios al disponerse, entregarse, esforzarse en la gracia, esmerarse en el buen trabajo para el Señor. Dios
nos va a permitir ver ese fruto abundante que nosotros anhelamos. Somos huerto del Señor. Mi último punto en esta enseñanza que estoy compartiendo, que lo he hecho en 2 días, ayer y hoy. Mi último punto: la iglesia que está en tu casa es la manera más práctica para desarrollar nuevos servidores. La iglesia en la casa es el taller de Dios para el desarrollo de ministros. Y no entienda por ministros el que está en el altar con el cuello clerical puesto o con la corbata y el micrófono en la mano. Instrumentos, recursos del Señor. Mejor lugar para la preparación de esos instrumentos divinos es la casa, es el hogar, es la familia. Allí el Señor trae edificación. Termino con ese punto a mi regreso, porque ahora vamos a nuestra última pausa, último periodo de adoración y última vez en que le doy el teléfono para que llame. Quiero orar con usted. 305-228-9697. De regreso con ustedes ya en la parte final. Nuestro modelo durante estos 2 días de hablar sobre la iglesia en tu casa ha sido Priscila y Aquila. En otros momentos utilizo a otros personajes. Hoy estoy utilizando estos 2. ¿Sabe que el nombre Aquila significa águila? El nombre Priscila significa la que envejece con dignidad. Así es que en la combinación de estas 2 personas, sus nombres reflejan características que tenían ellos como pareja. Características: visión, dignidad, fuerza, renovación. ¿Sí? El hogar, la familia, se convirtió en un lugar a donde la iglesia, los creyentes, podían llegar para ser renovados, para ser fortalecidos. Se convirtió en un lugar donde se le trataría con dignidad, con elegancia, donde se le trataría con amor. Estas 2 figuras, estas 2 personas constituyeron un lugar, ellos, ¿sí? No simplemente el edificio, no solamente la casa, sino ellos. Ellos eran hospedadores, sus corazones eran hospedadores. Donde la iglesia habría de hospedarse no era simplemente en la casa de ellos, sino en el corazón de ellos. Dios escoge gente con ciertas cualidades y el que no las tiene, Dios se las ministra. Dios nos las ministra. Cuando Dios nos llama, no nos llama porque somos perfectos, no nos llama porque ya llenamos todos los requisitos, nos llama para prepararnos. Él nos llama y nos equipa, Él nos llama y nos pule. Y a veces en el proceso, con el yugo al hombro, vamos aprendiendo cómo vivir, cómo hacer, cómo funcionar, cómo conducirnos. Vamos corrigiendo la forma en que actuamos, la forma en que hablamos, la forma en que nos dirigimos, los temas que tratamos con los hermanos. Dios nos va corrigiendo, Dios nos va ayudando, Dios nos va encauzando para que seamos de inspiración, para que seamos oportunos en lo que hacemos y en lo que decimos, lo que compartimos con la gente. Me parece que el Señor quiere que este modelo de Priscila y Aquila se convierta ante nuestras mentes y consideración en un ejemplo a seguir.
en un ejemplo a emular, una pareja que vale la pena esforzarse para ser como ellos, para tener un hogar que sea un refugio para restaurar gente y que haya allí un trato digno para que la gente sea edificada. Así podemos desarrollar entonces casa culto o casa de paz, o como quieran llamarlo, casa de vida, o células, o sociedades, sociedades metodistas los llamaba Juan Wesley. Permita que su casa, que su vida y su corazón sea un lugar cómodo para la iglesia del Señor. Los beneficios serán para usted y para el reino. Yo regreso con ustedes mañana en otro programa como este, para que el mundo crea. Gracias por sintonizar Para que el mundo crea con el Dr. Díaz Pavón. Nuestro ministerio desea brindarle acceso a este programa descargando gratuitamente la aplicación DPM Radio. Para oración, comuníquenos su necesidad llamando al 305-228-9697. 305-228-9697. O en las redes Facebook e Instagram bajo Díaz Pavón Ministries.